Tenemos muy claro que sin la ciencia y el desarrollo del pensamiento científico jamás veríamos la vida como lo hacemos en nuestros días. ¿No lo crees así, Bobín? Sabemos cuán poderosa es la ciencia y confiamos en ella. Sin embargo, también sabemos que a lo largo de la historia de la humanidad, confundidos, sorprendidos y hasta asustados, hemos acudido a la ciencia en búsqueda de respuestas, solo para volver con las manos vacías. La mayoría de las veces esto nos genera aún más desconcierto, pero sobre todas las cosas, alimenta aún más nuestra curiosidad. Hoy quiero presentarte algunas de ellas. Estos son 10 fenómenos que la ciencia nunca pudo explicar por completo. El zumbido de Taos en Nuevo México. Durante muchos años, visitantes y habitantes de la pequeña localidad de Taos, en Nuevo México, fueron perturbados por un molesto sonido que puede escucharse en el medio del solitario desierto. Este sonido registra una frecuencia bajísima, molesta y se asemeja al zumbido de un insecto. Los investigadores, los habitantes y quienes visitan Taos han debatido durante años sobre qué es y de dónde proviene el extraño sonido. Algunas de las hipótesis incluyen condiciones físicas anormales que forman un espacio acústico aún más anormal. Otras afirman que se trata de una histeria colectiva, un experimento siniestro o algo más allá de nuestro entendimiento. Lo cierto es que nadie ha logrado determinar la existencia real de este sonido, ni su fuente, ni si se trata de un invento de la población local. Animales extraños y especies desconocidas para la zoología. Desde hace varias décadas se ha reportado la existencia de seres vivos desconocidos y especies extrañas que escapan a una clasificación zoológica en distintas partes del mundo. Las más populares son pie grande en los Estados Unidos, el chupacabras en México y otras zonas de América Latina y el monstruo del lago Ness en Escocia, por nombrar algunas entre otras tantas. A pesar de que miles de personas en todos estos lugares han hecho denuncias, presentado fotografías y filmaciones de semejantes criaturas, e incluso existe una pseudociencia que busca estas especies como la criptozoología, todas ellas son sumamente cuestionables. Por ello, la comunidad científica jamás ha podido descifrar con certeza de qué se trata este fenómeno. Quizás se trate de paranoia o de histeria generalizada. Quizás sea el afán por llamar la atención, estrategias económicas o quizás hasta de mutaciones genéticas en algunas especies. Pero lo cierto es que nada explica concretamente qué es lo que lleva a tantas personas en tantas partes del mundo a querer asegurar hasta el cansancio la existencia de tales seres, y la ciencia aún no ha podido determinar por qué. La intuición. La intuición es esa especie de sentimiento o conocimiento inconsciente que todos tenemos, y considerado por muchos como un sexto sentido. Innegablemente se presenta en cada uno de nosotros. Todos hemos sentido esa corazonada intuitiva de que algo sucederá y de cómo sucedería al menos una vez en la vida. Por supuesto que la mayoría de las veces no ocurre como imaginábamos, pero ¿qué ocurre cuando acertamos? Puede que sea algo positivo y que cuando ocurren las cosas exactamente como creíamos que ocurrirían, sin ninguna razón para fundamentarlo, nos contentamos. Pero por otro lado puede ser al revés, y que ocurra algo terrible que desgraciadamente antes ya creíamos que así pasaría. Entonces se nos pone la piel de gallina y nos preguntamos, ¿cómo sabíamos que eso pasaría? Este tema es tomado muy en serio por la comunidad científica, ya que es algo que por más inexplicable que nos parezca, sucede. Psicólogos y científicos de distintos ámbitos han estudiado la intuición durante años. Y si bien han declarado que el cerebro presenta cierto comportamiento extraño relacionado con la recolección de la información, los datos, las probabilidades y la estimación de los acontecimientos, jamás se ha podido determinar algo concreto que pueda explicar qué es y cómo funciona. ¿Has tenido ese presentimiento arácnido o no eres cool y eres un simple mortal? Desapariciones misteriosas. La gente desaparece, muere, deja de existir o la hacen desaparecer. Ocurre todos los días, en la mayoría de los casos sabemos de qué se trata y puede haber un montón de causas comprobables de cómo desaparecieron. Pero otras veces la gente sencillamente desaparece sin dejar el mínimo indicio sobre lo que les ha sucedido. Existen varios ejemplos de estas desapariciones misteriosas. Algunas de las más increíbles son por ejemplo las de los barcos y tripulaciones enteras como la de Mary Celeste o como los casos de Jimmy Hoffa, Amelia Earhart o Natalie Holloway, entre otros, especialmente en los numerosos casos ocurridos en el llamado Triángulo de las Bermudas. En todos estos casos las personas desaparecen por absoluto y no se encuentra nada que permita al menos plantear una hipótesis razonable sobre lo que les ha sucedido. Sencillamente pareciera que el tiempo se detuviese y que las personas y hasta sus pertenencias materiales desaparecieran en un instante, sin dejar huella alguna para el análisis. Ya te dio miedo, Bobín. Fantasmas y espectros.
Tal como ha ocurrido con las especies extrañas, los llamados fantasmas han aparecido en el folclore de muchos países, en las artes y en el testimonio de millones de personas, en todo el mundo y durante miles de años. Desde obras como Macbeth de Shakespeare y pasando por poemas de Poe, a shows de TV o las películas más taquilleras de Hollywood, los espectros o espíritus han figurado como algo real, que si bien estarían entre nosotros, su existencia parece imposible de determinar. Aunque mediante investigaciones de toda índole se puede determinar cuando se trata de un testimonio o de una prueba falsa. Otra vez la ciencia no ha podido determinar nada en concreto. Sin embargo, sí han podido registrarse extrañas frecuencias sonoras y fuerzas físicas, las cuales resulta imposible determinar su fuente. ¿Qué es lo que puede llevar a la gente a sostener con firmeza y convicción tales fenómenos? ¿Crees en los fantasmas? ¿Alguna vez has visto uno? Déjame en los comentarios, me gustaría saber, Bobín. Déjà vu. Déjà vu, ¿sabes qué es déjà vu, no? En francés significa ya visto y hace referencia a la misteriosa sensación que seguramente al menos una vez en tu vida has experimentado, de algo que ya lo has vivido antes. Puede tratarse de una acción o una situación determinada, como entrar en un lugar o conocer a una persona que por alguna razón inexplicable y que aunque no logres recordar efectivamente cuándo o cómo sucedió, ya has vivido eso. Es todo un enigma para la ciencia y durante años varios grupos de investigadores y psicólogos han estudiado e intentado descifrar este misterio, siempre sin resultados aceptables el 100%. Fenómeno OVNI. Los objetos voladores no identificados son un hecho y su existencia es innegable. Y dirás, ¿qué, Roy? ¿Estás loco? Los extraterrestres no nos visitan. Y te diré, en realidad un OVNI puede ser cualquier cosa, desde un avión pequeño no identificado a un asteroide. Precisamente se trata de algo que atraviesa los cielos, claramente visualizado, registrado y demás, pero no se sabe qué es en realidad ni de dónde viene, y justamente esto es lo que suele resultar perturbador. Durante muchos años se han registrado todo tipo de ovnis, y en la gran mayoría de los casos, los avances científicos han logrado determinar con mayor o menor dificultad de qué se trataba finalmente, siendo lo menos imaginado. Pero por otro lado, aún hoy existen cientos de casos en los que jamás se ha logrado determinar qué eran esos objetos en los cielos, e incluso a veces han aparecido en grupos de más de una docena, moviéndose a velocidades nunca antes registradas y en sentidos muy peculiares. Hablando de cosas del espacio entre comillas, te dejo en la etiqueta de aquí arriba 7 veces que la NASA la super cagó. Sí, ellos también la cagan, te dejo ese video por si quieres aprender más cosas cool. Después del spam, seguimos. Experiencias cercanas a la muerte y vida más allá. Cientos de miles de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte han declarado un suceso común. Se trata de un largo recorrido por un túnel oscuro, muy iluminado al final, donde se encuentran con sus seres queridos y tienen un gran sentimiento de paz. Algunos le suelen llamar experiencia mística. Y si bien son experiencias muy profundas y por lo tanto casi imposibles de analizar, nunca nadie ha regresado de tal experiencia con la mínima prueba que permita considerar el asunto seriamente. Las respuestas más comunes que la ciencia ha brindado ante estos sucesos se relacionan con delirios y alucinaciones provocadas por cerebros traumatizados o en shock tras accidentes graves. Eso dicen, pero la verdad no se sabe la verdadera explicación. Los poderes psíquicos y capacidad absoluta de la mente. Los poderes psíquicos, la percepción extrasensorial y la capacidad absoluta de la mente son otra de las cuestiones que por distintas razones nunca han podido determinarse científicamente. Muchas personas creen que existe una conexión entre la intuición, los déjà vu y los poderes psíquicos o las percepciones extrasensoriales. De todos modos, la ciencia y varios investigadores han analizado a miles de personas que sostienen poseer poderes psíquicos y haber desarrollado más capacidades mentales que los demás, pero por alguna extraña razón nunca funcionan ante hombres de ciencia. Son unos fanfarrones. Estas mismas personas sostienen que en presencia de escépticos o científicos sus poderes se opacan, lo cual pierde viabilidad de inmediato. Si es verdad que tal cosa ocurre, jamás podrá explicarse científicamente entonces. Malditos estafadores. Conexión entre cuerpo y mente. La ciencia jamás ha logrado descifrar por completo cómo se desarrolló y cómo funciona la extraña conexión entre el cuerpo y la mente. Se trata de algo real que todos sabemos que sucede así, pero también es algo que aún no se ha podido explicar. Por eso lo hemos dejado para el final. Entre los últimos 15 y 20 años, la ciencia ha comenzado a entender algunos de los procesos más complejos que unen a nuestro cuerpo con la mente. Por ejemplo, el caso del efecto placebo. Cuando una persona puede sanar el cuerpo utilizando su mente, convenciéndose de que está sanando. El efecto placebo ya tiene una explicación científica, sí,
pero aún quedan muchas cosas por explicar. Por esta razón elijo este como el mayor y más importante de los misterios que aún la ciencia no ha podido explicar. ¿Qué conexión existe entre la mente y el cuerpo? ¿Qué es lo que relaciona lo inmaterial de nuestros pensamientos e incluso nuestros sentimientos con el cuerpo humano y sus capacidades? ¿Qué teorías podrías formular para explicar alguno de estos misterios? ¿En qué crees que está fallando la ciencia y qué crees que hace falta para lograr explicar estas cosas? Cuéntame tu opinión sobre estos enigmas de la ciencia. Cuestionarnos sobre ellos puede ser el primer paso para lograr entender algo. Así que ya sabes, crack, suscríbete para que tengas más videos cool. Sé cool y no culero. Bye.